Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Yo pensé que yo venía, que no hablaba. Es una bendición estar nuevamente con ustedes este último domingo del año 2015. El año se está yendo, pero Dios sigue siendo fiel. Reciban un cordial saludo de la iglesia donde me congrego en Maryland, en Hyattsville, Maryland. Parte del pastor, hermano Luis Gómez, les manda un caluroso saludo, aunque no les conoce, pero supo que yo venía para acá y me dice: salude a la iglesia, que al mismo Dios adoramos. Así es que reciban el saludo de la iglesia bíblica Peniel en Maryland, una iglesia también que, como lo hacen ustedes, adora al Señor. Y la proclama es: Jesús es el Señor. Feliz Navidad, hermanos. ¿Cuántos pasaron bonito la Navidad? ¿Ah? Pero no todos. Yo veo a gente que hasta esconde la mano ahí cuando yo pregunto: ¿cuántos pasaron bonita la Navidad? ¿Ah? La Navidad es bonita, ¿sabe por qué? Porque la Navidad es Jesús. Y Jesús es nuestro Señor. Y si Jesús es nuestro Señor, es la mejor Navidad que podemos pasar cada año. Es el mejor tiempo, ¿verdad? Esa es la Navidad. Bueno, hermanos, traigo un tema que me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar, me ha hecho ir más allá, me ha hecho pensar en lo que es el año 2016. Ya no tanto 2015, porque 2015 está terminando. Pero es un tema que quisiera que Dios lo tomara en sus manos y lo trajera a la iglesia en esta tarde, porque todos venimos a oír la palabra de Dios. Todos venimos a oír la voz de Dios. Y queremos oír el reto de Dios, queremos oír la voz de Dios, queremos oír aquello que Dios quiera decirnos. Y eso quiero decirlo, hermano, porque al traer la palabra de Dios, como lo hacía un profeta en el antiguo tiempo, siempre hay dos reacciones del pueblo que escucha la voz de Dios. O se enoja por lo que Dios dice, o hace lo que Dios dice. Dos reacciones. Dos reacciones. En 1982 yo comencé, hace un ratito, no me pregunten hace cuánto, pero solo recuerdo el año. Yo comencé a trabajar en la librería cristiana en San Salvador. Para los que son del Salvador, la librería Luz y Verdad estaba en el mero centro de San Salvador. Y recuerdo mi trabajo era llevar el Cardex, el control de ventas, de salida del día anterior, cuántos libros se habían vendido, cuántos libros entraban y todo eso. Y hubo un libro que me llamó la atención. Hubo un libro que me llamó la atención por su carátula. Al ver la carátula, inmediatamente uno se hacía muchas preguntas. Y ese libro se titulaba Atrévete a ser diferente. La carátula que presentaba el libro era una canasta de limones. Una canasta de limones de aquellos amarillos, pero bien amarillitos, pero completita la canasta de limones, pero en medio de todos los limones amarillos había un limón verde. Y esa era la presentación del libro: Atrévete a ser diferente. Al traer el tema en esta tarde, hermanos, Dios me guió para que a través de una serie de pasajes podamos ver algunas circunstancias en las cuales Dios ha trabajado a través de la historia. Y mi invitación para en esta tarde, hermanos, es a que juntos hagamos un tour bíblico. ¿A cuánto les gustan los tours? Es bonito ir a conocer los lugares y que le van diciendo, ¿verdad? Esto es aquí, esto es allá.
Yo les invito en esta tarde a que hagamos un tour bíblico en el cual vamos a encontrar el mensaje que Dios quiere traernos al final. Pero eso sí, hermanos, yo les quiero pedir un favor. Si se está durmiendo ahorita, péguese así, porque quiero que vaya conmigo. Quiero que vaya conmigo en este tour en el cual vamos a ir paso por paso. Vamos a ir caminito por caminito. Vamos a ir por grada. Pero quiero que usted vaya conmigo. Que vaya comprendiendo, que vaya viendo los pasajes, que vaya entendiendo y comprendiendo lo que Dios quiere guiarnos en esta tarde. ¿De acuerdo, hermanos? ¿De acuerdo, hermanos? Es que me gusta que estén despiertos, hermanos. Me gusta que despierten. Quiero invitarles a que abra su Biblia, por favor, e iniciemos el tour. Atrévete a ser diferente. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 33. Y vamos a leer un par de versículos de esta porción. Recordemos que al llegar a leer Números capítulo 33, el pueblo de Israel ha salido de Egipto hace muchos años. El pueblo de Israel ha transcurrido por el desierto muchos años. En el desierto se han encontrado muchos obstáculos y el pueblo de Dios ha visto la mano poderosa de Dios en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de los problemas que el pueblo pudo encontrar. En cada una de esas circunstancias, Dios les demostró que Él era el mismo que les había prometido allá estando en Egipto, que les dijo: yo los voy a sacar y los voy a llevar hacia la tierra prometida. Él no les dijo: no van a tener problemas. Pero sí les dijo: yo voy a estar con ustedes. En todo el trayecto del pueblo por el desierto encontraron problemas, pero también tuvieron la poderosa mano de Dios con ellos. Al llegar a Números capítulo 33, quiero que leamos los versículos 50 al 53 y vea dónde se encuentran en este momento el pueblo de Israel. Versículo 50 dice: y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto ¿a dónde? Al Jordán, frente a Jericó, diciendo: ok, Moisés, le dice Dios, vas a hablar al pueblo y lo que les vas a decir es esto, que es: cuando hayas pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, vas a hacer algunas cosas. ¿Qué vas a hacer? Digámoslo todos juntos, hermanos, por favor. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Dios va guiando, Dios va poniendo su mano poderosa, pero en determinado momento les dice: momentito, ahora vamos a hacer un trato. Estamos por cruzar el río Jordán, estamos en Moab, frente a Jericó, y la primera muralla que van a encontrar es Jericó. Y dice Dios: en el momento que el pueblo cruce y esté en la tierra prometida, van a echar de delante de todos ustedes a todos los moradores. Eso significa que ¿cuántos iban a quedar? Ninguno. Dios dice: todos los moradores. Dice: destruiréis unos cuantos ídolos. No, dice todos los ídolos de piedra. Pero también dice: destruiréis
todas las imágenes de fundición y también vas a destruir los lugares altos. Y en esto me quiero agarrar un minuto. ¿Qué eran los lugares altos, hermano? Eran altares que los paganos levantaban en el lugar que se les imaginara para desviar la mirada a Dios y que la gente pudiera ver a otros dioses, adorar a otros dioses, adorar a ídolos, adorar a lo que les dice aquí, a estas imágenes que fueron fundidas. Y además les dice a las imágenes de acera. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, los lugares altos, hermano, era muy conocido para el pueblo de Dios, que decía, es un lugar de adoración, pero para los paganos, desviación hacia Dios. Dios le dice al pueblo, cuando entren esos lugares altos, los van a quitar. Los van a quitar. Vamos un poquito adelante, vamos en el tours, hermano. Ahora abran en Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 al 3. Deuteronomio 12, 1 al 3. Dios hablando a través de Moisés siempre. Ahora, hermanos, en Deuteronomio es a una nueva generación. Ya la mayor parte de generación que salió de Egipto ha muerto. Ellos están en el desierto todavía. Pues fueron, ¿cuántos años anduvieron en el desierto? 40 años, sí conocen la historia. 40 años. Y es una nueva generación. Entonces Dios dice, y le vuelve a recordar los parámetros que Dios había dejado, y les dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Vuelve a repetir, hermanos, que destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus ídolos, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y traeréis su nombre, y raeréis su nombre de aquel lugar. Dios, una vez más, vuelve a recordar al pueblo cuál es la labor que van a desarrollar. En simples palabras, hermanos, Dios lo que les está diciendo: pueblo de Israel, pueblo mío, la adoración solo se la merece Jehová, Dios de los ejércitos. Y todo lugar de adoración que no sea a Jehová tiene que ser eliminado, tiene que ser destruido. Toda imagen que quite la visión de Jesús, de Dios, el Jehová Yahvé del Antiguo Testamento, tiene que ser eliminado, tiene que ser quitada. Y esa es la repetición que ha hecho Dios al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, tenemos que ver el pueblo de Israel. ¿Se parece a nosotros, sí o no? ¿Qué piensan? ¿Se parece a nosotros, sí o no? ¿En qué se parece a nosotros el pueblo de Israel? Ay, hermanos, mire, el pueblo de Israel escuchó 1, 2, 3, 4 y tantas veces. Y vamos a ver en el tour que vamos a hacer, hermanos, cuál fue la respuesta del pueblo a los mandamientos de Jehová. Terminando Deuteronomio, nos cuenta el primer capítulo de Josué que Moisés murió, pero Dios levanta a otro siervo. ¿Quién fue? Josué. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ojo, hermanos, mire, Dios es tan sabio que le dijo a Josué: mi siervo Moisés. No le dijo mi líder Moisés. Porque delante de Dios, hermanos, lo que hay son siervos, no líderes. Y un siervo, ¿qué es lo que hace?
servir. Por lo tanto, hermanos, usted y yo no nos creamos la maravilla del mundo por lo que yo soy, por lo que yo tengo, por lo que yo hago, por lo que usted es un simple servidor del Señor. Y si por eso me va a tirar piedras, hermano, yo le dije, 2 reacciones va a tener: o se enoja o obedece. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés murió, ahora tú eres el líder. Y le dice, a leer Josué capítulo 1, todos ustedes lo conocen, hermanos, Josué capítulo 1, y algunos que quizás no lo hayan leído mucho, pero entre todas las cosas le dice: Josué, solo te voy a pedir unas cositas que le pedí a Moisés también para ser siervo. Solo te voy a pedir algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que te voy a pedir? Tienes que creer en Dios. Pero no solamente creer en Dios, sino que tienes que creerle a Dios, que es muy diferente. Muchas veces creemos en Dios, sí hay un Dios, pero no creemos lo que Él dice. Y por eso no hacemos lo que Él dice. A Josué le dice: tienes que creerle a Dios. También lo que tienes que hacer es obedecerle a Dios. En el llamado de Josué, Dios le dice: pero vas a tener que esforzarte y ser valiente. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. No tienes que temer, porque ¿sabes qué? Yo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire, hermano, qué bendición tener una promesa del mismo Dios de los cielos hablándole a usted, que le dice: ¿sabes qué? Tú, como siervo de Dios, no estás solo. Tú tienes al Dios Todopoderoso. Josué, ¿qué creen? ¿Cómo se habrá sentido al recibir esta tarea? Viendo a Moisés como el antecesor de él. ¿Qué había hecho Moisés? Grandes cosas. ¿A través de qué? A través del poder de Dios. Josué dice: Dios me pide obedecer, Dios me pide creerle, Dios me pide esforzarme, Dios me pide ser valiente. Pero me pide una quinta cosa. Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y eso es especial, hermano, porque Dios le va a pedir a usted esforzarse. Dios le va a pedir a usted trabajar. Dios le va a pedir a usted cansarse. Dios le va a pedir a usted desarrollar sus dones. Dios le va a pedir a usted hacer cuanta cosa quiera hacer en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Todo tiene que ser medido en base a la palabra de Dios. Porque muchas veces es más sonar y no hay nada. Muchos creyentes somos como címbalos, hermano. Somos como estos platos que están aquí en este set de batería. ¿Qué pasa si se sonan los platos sin el piano, sin la guitarra? Suena horrible, ¿no? Suena horrible. Muchos cristianos sonamos de esa forma. Muchos cristianos sonamos de esa forma porque lo estamos haciendo a mi manera. Así lo hice yo y así lo voy a seguir haciendo. Dios le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche, dígalo conmigo, hermano, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Después de qué le va a salir bien, hermano? Después de echar mano a la palabra de Dios. Mi pregunta viene ahora para ustedes como iglesia, hermano. El pueblo de Israel ya se quedó atrás. La iglesia somos nosotros ahora. ¿Qué tanto le da el valor a la palabra de Dios usted en su vida? Y me voy a esconder aquí por si salen los tomates, hermano. ¿Qué tanto su ministerio lo desarrolla basado en la palabra del Señor? Que muchas veces, hermanos, déjeme decirle que somos buenos accionando en la iglesia.
somos buenos. Pero vida espiritual es lo que le pasaba al pueblo. Es lo que le pasaba al pueblo. Se olvidaba de Dios. Se olvidaba de Dios y se iba tras dioses ajenos. Josué desarrolló su ministerio, hermanos, y aunque dentro del ministerio de Josué él tuvo ciertos problemas porque hubo desobediencia del pueblo. Habían dicho no deben de tocar nada, no deben de tocar del anatema. Hubo uno que tomó algo de la tierra de Jericó y por lo tanto perdieron algunas batallas. Pero después de que hubo un castigo, y hubo un pequeñito castigo nada más para esa familia, ¿verdad? Con el cincho nada más, Dios sacó su cinchito y les dice, ok, desobedecieron. Entonces si desobedecieron a la voz de Dios, van a ser castigados. ¿Cuál es el castigo? Van a ser apedreados, muertos. Ay, algunos dicen, me hubiese gustado vivir en aquel tiempo a mí. ¿De verdad? ¿Está hablando en serio? Dice. Bendito sea, hermano, Dios, que hoy vivimos bajo la gracia y no bajo la ley que era terrible. La ley era tan terrible que el castigo era la muerte. Ahora, para aquellos que estamos en Cristo, que tenemos la gracia de Cristo, sí hay castigo, pero también hay perdón de Dios. Dios nos perdona, hermanos. Dios nos perdona, pero eso no significa que no van a haber consecuencias. Muchas veces hay consecuencias muy drásticas. Josué ministró, trabajó, construyó. Josué conquistó la tierra. Josué trabajó con sus aliados y hizo su labor. Pero llegó un momento, hermanos, que Josué tuvo que confrontar una vez más al pueblo de Israel. Váyase a Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Y mire lo que le dice en el 14 y en el 15, hablando Josué al pueblo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros, ¿el qué dice, hermanos? Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tuvo que confrontar una vez más con la palabra de Dios, con la voz de Dios al pueblo, y les dice: señores, Dios nos mandó que erradicáramos toda clase de idolatría, toda clase de altares, toda clase de lugares donde se obviaba la palabra de Dios. No lo logramos, no se logró. Y dice Josué: pero yo quiero confrontarlos una vez más. ¿Saben qué? Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. En otras palabras, eso les dijo, hermano. Ustedes pueden hacer lo que les dé su regalada gana. Pero Josué tenía una convicción, hermano, que yo esperaría que usted la tenga y que yo la pueda tener, y podamos decir: no importa lo que los demás hagan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la dedicación, hermanos. Ese es el cuadro en el cual debemos de ver la visión de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro vecindario. Ahí donde nos movemos, hermanos, Dios nos ha dado una tarea a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado una tarea en la cual usted la va a desarrollar si usted quiere. Usted la va a desarrollar como usted quiera. Pero siempre hay un parámetro en el cual regirse. Y Dios siempre pide
que se haga lo mejor y de la forma como Él quiere y ordena. Josué confrontó al pueblo. ¿Y el pueblo qué hizo, hermano? Dice el pueblo que cuando Josué los confrontó y Josué les dijo: ay, vean ustedes lo que hacen, ¿qué hicieron? En el siguiente versículo, ¿qué dice? En el versículo 16, hermano. Ay, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová y vamos a servir a los dioses. ¿Y a quién servían? Es que con palabras, con nuestra boca, hermano, ¿se recuerdan lo que hablábamos en la última vez que yo estuve allá en octubre? Muchas veces decimos cosas con nuestra boca que con nuestros hechos las deshacemos. Aquí los del pueblo de Israel dijeron: nunca vamos a dejar a Jehová. Pero el siguiente día, ¿qué es lo que hicieron? Dejar a Jehová. El pueblo de Dios, hermanos, tiene una tarea. Dios le dijo: erradiquen la idolatría. Hemos llegado hasta el punto de Josué, muchos años adelante, y en ese tour que hemos hecho ahorita, miramos al pueblo de Israel en el mismo caballo. No se han bajado del caballo que andaban. Continúan en el caballo de la desobediencia a Dios. Quiero que vayamos un poquito adelante y lea conmigo Jueces, libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 4. Jueces 2, 1 a 4. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vosotros, a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros, dice Dios, ¿qué dice? No habéis. Repitamos eso, hermano, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, y aquí viene la voz de Dios, hermanos, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Dios, después de que Josué los confronta, Dios llega y les dice: ok, Josué ya les habló, Moisés les habló, hoy les voy a hablar yo, el mero mero. Y cuando estamos en nuestros trabajos, hermanos, tenemos un supervisor y el supervisor nos habla muchas veces: es el supervisor. Pero cuando viene el dueño de la compañía, ¿cómo nos hace? No, nos ponemos firmes ahí, ¿verdad? Aquí en este momento es Dios mismo el que viene y les dice: ¿saben qué? Yo les prometí que les iba a dar todo, la tierra prometida, pero con una condición. ¿Y se recuerdan qué? Que derribaran los altares, que quebraran las estatuas, que quemaran las imágenes de Acera, que era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor. Era una de las diosas de toda Fenicia, de Asia y todo ese sector donde ellos adoraban. Pero Dios les dice: ¿saben qué? Ustedes no hicieron su parte. Me gustó uno de los himnos que cantábamos en esta tarde. Decía: yo haré mi parte. ¿Cómo dice el himno, hermano? Yo haré mi parte, pues soy hijo de Dios. ¿Cuál es la parte que usted tiene que hacer, hermano? En este día, ¿cuál es la parte que usted tiene que hacer?
Vamos un poquito adelante. ¿Cómo la está haciendo? ¿A su manera o a la manera de Dios? ¿A lo que usted piensa o a lo que la palabra de Dios le dice? ¿Cómo lo está haciendo? Dios, hermanos, les dice al pueblo, ¿saben qué? Ustedes no son merecedores de mis bendiciones. Por tanto, dice, los enemigos que ustedes no echaron, ellos serán azote en su vida. En otras palabras, lo que ustedes perdonaron, ahora ellos serán su castigo. Sufrirán por ellos. Y ahí vemos al pueblo de Israel, hermanos, yendo hacia adelante con todos estos, los jebuseos, los heveos, los saduceos, y todos los que terminan en feo. Una lista de fe. Una lista de pueblos que no echaron del territorio, desobedeciendo a Dios. Y como no obedecieron a Dios, Dios los dejó y dijo, ellos van a ser su castigo. Y estos pueblos fueron, hermanos, a saquear. Estos pueblos fueron a matar. Estos pueblos fueron a robar. Estos pueblos fueron a hacer lo que querían con el pueblo de Israel. Llegó en tal punto, hermanos, llegó en tal punto en que el pueblo ya no aguantaba más. Y Dios en su misericordia, porque eso sí, hermano, Dios es tan permisivo que hasta Satanás le dio permiso de que tentara ¿a quién? A Job. Pero le puso condición, ¿no? Le dijo, tócale lo que quieras, pero su vida no te pertenece. Dios es tan permisivo que dejó al pueblo hacer lo que ellos quisieron. El pueblo se fue a la calamidad, fue calamitoso, el pueblo fue hollado, el pueblo fue pateado, el pueblo estaba en la destrucción. Y dice, Dios les levantó jueces. Les voy a levantar un líder para que él los gobierne. Y levantó jueces. Y todos conocemos la historia de los jueces. ¿Cuántos jueces hubieron en la historia de Israel, hermanos? Hermanos bíblicos, hermanos teólogos. Mire, levantó jueces, pero cada vez que levantaba jueces, ¿cuál era la rutina, hermanos? El pueblo estaba en calamidad, clamaban a Dios, Dios les ponía jueces. Mientras vivía el juez, el pueblo vivía feliz. Pero cuando el juez moría, ¿qué pasaba con el pueblo? Se olvidaba otra vez. Y esa fue la rutina del pueblo de Dios. Jueces vinieron, jueces fueron. Podemos mencionarlos: Otoniel, el zurdo, Ahod. ¿Se recuerdan del juez? Dice la palabra de Dios, era zurdo con su espada. El juez, la jueza Débora, Gedeón, Sansón, Jefté, Ibsán, Abdón, Sansón. Y por último, el último juez, que también fue sacerdote y fue juez, Samuel. Llegamos hasta el primer libro de Samuel ya. Hemos comenzado desde Números. Pasamos por Deuteronomio, hemos pasado por Josué, hemos visto que los jueces hicieron su labor. ¿Y el pueblo cómo sigue? Igual. Llegamos al tiempo de Samuel, hermanos. Y mientras Samuel ministraba, y mientras Samuel ya era viejo, sus hijos no hacían lo que era correcto delante de Dios. Y el pueblo entonces les pide reyes. Y le dice, Samuel, tú ya vas a morir. Por favor, constitúyenos rey, como todas las naciones, como todos los paganos, como todas las naciones que adoran a otros ídolos. Constitúyenos un rey. Y Samuel, muy triste, se va delante de Dios, y todos conocemos la historia. Y Dios le dice, ¿sabes qué? No te desprecian a ti, sino que desprecian
al Dios vivo. Algunos hermanos, algunos han llegado a malinterpretar este versículo. Claro, es la iglesia satánica que ha llegado a interpretar y dice: aquí Dios obedeció a los hombres. Tenemos que tener claro eso, hermano. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios permisivo, pero es un Dios soberano. Y cuando Él dice, se hace, se hace. Y cuando Él dice, le voy a dar chance que lo haga, prueben, Dios lo permite para ver cómo nos va la situación. Vinieron reyes, ¿y qué pasó con los reyes? El primer rey, ¿quién fue? Saúl. ¿Cómo fue la vida de Saúl, hermanos? Ay, era hermoso, dice. Era bien grande, como Roberto Alonso, dicen algunos. ¿Dónde está Roberto? Era grandote el Saúl, ¿verdad? Pero tenía un corazón que no era sincero con Dios. Tenía un corazón que no iba de la mano con Dios. Tenía un corazón y una voluntad que él quería hacer lo que él quería y no lo que Dios. A Samuel se le mandó y le dijo: Dios, dile a Saúl que vaya a pelear y que mate hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, ovejas, vacas, todo. Y Saúl fue y no obedeció. Él trajo de la guerra al rey. Él trajo de la guerra lo mejor del ganado, dice la palabra de Dios. Y cuando Samuel le pregunta: Saúl, Dios no te... No, es que el pueblo lo quiso perdonar, echándole la culpa a otros. Dios dijo en ese momento: así como tú me desechaste a mí, yo te desecho del trono del rey. Hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces nosotros creemos que con lo que nosotros hacemos, no, si no recibimos, si Dios no nos castiga ahora. Mire, momentito, hermano, muchas veces el castigo de Dios tarda, pero alcanza. Saúl no obedeció, fue apartado. El segundo rey, ¿quién fue? David. David dice que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hubo un día que estaba así viendo hacia abajo, ¿verdad? Y vio algo que no tenía que ver. Vio, codició, tomó. Consecuencias, mandó a matar. Aquel hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿cómo puede ser posible? Sí, era un hombre de carne y huesos, pero fue un hombre también que se dijo: contra ti solo he pecado, Dios. Era un hombre que se arrepentía de sus pecados, pero a través de ese pecado que cometió, hermano, Dios le dijo: ¿sabes qué? Te voy a sustituir. Tú no eres eterno. Y quien va a venir en su lugar tuyo es tu hijo Salomón. Y viene Salomón y lo instalan de rey a Salomón. Ay, es el rey más sabio de la historia. Pero inmediatamente comienza su ministerio, comete su primer pecado. Se casa con una hija de Faraón, una egipcia, y vuelve a caer en idolatría. Vuelve a caer en idolatría. Dice que cuando Salomón ya era viejo, bueno, hermanos, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón?
dice. Mire, Salomón fue tan ególatra que tuvo miles de mujeres, pero dice Dios: te voy a quitar el reino, pero por amor a tu padre David no te lo quito en tus días, se lo voy a quitar en los días de tus hijos. Salomón murió, el reino fue dividido, el reino del sur, el reino del norte, y comienzan los reyes del sur, comienzan los reyes del norte, y la idolatría, ¿cómo seguía, hermano? Muy bien, gracias. ¿Qué había pasado con lo que Dios había dicho en Números? Deben de erradicar la idolatría. Llegamos hasta los reyes y la idolatría sigue igual. Y aquí quiero ir terminando el tour de esta tarde, hermano. Vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo a primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 9. Aquí encontramos a uno de los reyes, al rey Asa. Y mire lo que dice el versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa, dígalo conmigo, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca a ser reina, porque había hecho un ídolo de acera. Sin embargo, mire, ¿qué dice? Versículo 14: los lugares altos no se quitaron, con todo el corazón de Asa fue perfecto. Y aquí quiero que veamos varios pasajes, hermanos, con unos versículos. Vaya un poquito más adelante. Primero Reyes 22, 41. Ya vimos Asa. ¿Cómo fue Asa? Hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero dice, no quitó los lugares altos. Capítulo 22, 41. Mire lo que dice. Capítulo 22, 41. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, 43, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, ¿qué dice? Los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso. Vaya un poquito más adelante. Segundo de Reyes 14:1. Segundo de Reyes capítulo 1, 14, versículo 1. En el segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. Versículo 3. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto, los lugares altos, ay, hermanos, habemos creyentes que hacemos la labor, pero no la hacemos completa. Habemos hijos de Dios
que tenemos un encargo de parte de Él y lo hacemos a medias. Yo les pregunto en esta tarde, de 1 a 10, ¿qué calificación se pone usted como hijo de Dios? No me lo diga, solo piénselo. Pero sea sincero con usted mismo. Puede ser que Dios diga, fulano de tal uno de ustedes ha asistido a Iglesia Columbia en Fall Church por 20 y pico, no sé cuántos años tienen, 10 años. Hizo lo recto delante de Dios. Pero dice Dios, mas sin embargo, no me dio todo lo que tenía que darme. Y aquí es donde entra el tema de mi predicación. Atrévase a ser diferente. Atrévase a no hacer lo que se ve, lo que el hombre ve. Atrévase a hacer lo que Dios ve. Atrévase a hacer como Dios quiere que se haga. Muchos reyes pasaron, hicieron lo recto delante de Dios. Pero sin embargo, haciendo lo correcto, dice Dios, no estoy satisfecho completamente. ¿Por qué? Porque no quitaron los lugares altos, no quebraron las estatuas, no quemaron las imágenes. Me falta algo. Falta todavía. Eso es lo que hace diferente a un creyente que quiere alabar y adorar con sinceridad a Dios. Ese es un creyente el cual allá en Juan dice Jesús a la samaritana, Dios anda buscando adoradores que le adoren, pero que le adoren en espíritu y en verdad. No que le adoren en palabra, no que le adoren de vista, no que le adoren porque, que me vean. No, Dios anda buscando a aquellos, pero que lo hacen con un corazón sincero para Dios. ¿Qué calificación nos ponemos, hermano? Termino con el último pasaje del Tours, Segundo de Reyes, capítulo 18, 1 al 6. Segundo de Reyes 18, 1 al 6. Y ahora lo voy a poner de pie a ustedes, hermano. Pónganse de pie, por favor, conmigo. Y aquel que no ha traído su palabra, ahí está, para que la pueda leer también. Porque esto quiero que lo leamos todos. Segundo de Reyes 18, 1 al 6. Leamos, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque había los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes. Ay, hermano, porque ¿qué dice? Al fin hubo uno que se atrevió a ser diferente. Al fin hubo uno que quiso cumplir lo que Dios había dicho en Números. Al fin hubo uno que se tomó en serio y creerle a Dios.
Ezequías, bendito Ezequías, hermano. Ezequías dijo: en mi reinado se acabaron los lugares altos. En mi reinado se acabaron los lugares de adoración a ídolos paganos. Porque en mi reinado el único que merece la adoración es Jehová, Dios de los ejércitos. El único que merece la honra, la gloria, la alabanza es Dios de los ejércitos, hermanos. Por lo tanto, debemos de hacer la diferencia. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida en este momento? ¿Está haciendo lo recto delante de Dios? Muy bien, yo me conduzco, sí, pero Dios no está satisfecho con eso. Dios quiere que se atreva a ser diferente. Haga la diferencia, busque más, haga la diferencia, créale a Dios, haga la diferencia, obedézcale a Dios, haga la diferencia, entréguese de todo su corazón en las manos de Dios. Amén. Me encanta cómo termina este pasaje. En Jehová puso su esperanza, porque siguió a Jehová. ¿Y qué dice? No se apartó de él. ¿Se recuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Termino, y con esto yo quiero que usted cierre sus ojos, hermano, en este momento, y haga una autoevaluación de su vida. ¿Qué es aquello que todavía no le ha entregado al Señor? ¿Hay algo escondido que la iglesia no lo sabe, solo usted lo sabe? Déjeme decirle, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Yo le reto en esa tarde, hermano, atrévase a ser diferente. Ya no siga siendo el mismo. Ya no quiera ser el mismo. Atrévase a dar un paso de fe. Atrévase a creerle a Dios, y Dios le va a bendecir grandemente. Yo no sé si en esta tarde habrá alguien aquí en esta tarde que no tiene a Jesús en su corazón todavía. Atrévase a conocer la vida cristiana. Jesús es la Navidad. Jesús es el Mesías. ¿Quién quiere recibir a Jesús en esta tarde como su Señor y Salvador? Yo quiero dar la oportunidad. Puede ser que haya uno, dos yo no sé, no les conozco, pero puede ser que en esta tarde haya alguien que quiera decir: yo me quiero atrever a cambiar de vida. Yo quiero probar la vida en Jesús. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo en esta tarde? Alce su mano y muéstremelo ahí donde está y dígamele: yo quiero atreverme en esta tarde en el nombre del Señor. ¿Habrá alguien? Quiero cambiar la invitación entonces, ya que vemos muchos creyentes. ¿Habrá alguien aquí que se va a atrever y decirle: yo reconozco que no he dado lo que Dios espera que yo dé? Y que quiere decir: yo estoy dispuesto a atreverme a ser diferente. Yo estoy dispuesto a atreverme a ser diferente de lo que he sido hasta ahora. 2015 está terminando. 2016 viene ahí adelante. Dios quiere hombres valientes. Dios quiere mujeres valientes. Dios quiere hombres y mujeres que le digan: te creemos, Señor. Creemos en ti. Queremos que tú hagas obra en nuestra vida. Yo haré mi parte, dice el canto, porque soy hijo de Dios. Pero esa parte, hermano, tiene que ser evaluada en base a la palabra del Señor. Dios Santo, en esta tarde te alabo y te doy gracias, porque a través de tu palabra podemos ver, Dios, que muchas veces creemos estar haciendo lo correcto, pero tú quieres más de nosotros. Creemos estar en paz contigo, pero quizás hay algo escondido en nuestras vidas que no te agrada. Y Señor, gracias por hablarme primero a mi vida. Gracias por hablarme primero a mi ser, porque esto constriñe mi corazón
y veo un 2016 en el cual tú nos quieres usar para la gloria tuya. Pero Señor, sigue trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. No nos dejes descansar, no nos dejes en paz. Y que estas palabras, Señor, reboten en nuestro corazón. Que tú quieres hijos que te adoren en espíritu y en verdad. Y no solo de palabra. Gracias, Dios. Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, por haber muerto por nosotros. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos salvación. Gracias por darnos la bendición de conocer tu palabra y tratar de regirnos a través de ella. Yo te alabo, Señor, por Iglesia Columbia Hispana. Yo te los pongo en tus manos, Dios, para que en el año 2016 se puedan hacer maravillas en el nombre tuyo. Que en el 2016, Señor, esta iglesia florezca para la gloria tuya, porque te creen, porque te sirven con todo corazón, porque, Señor, rompen barreras, porque, Señor, olvidan situaciones difíciles y se proyectan en el nombre de Jesús para servirte, para honrarte, para darte lo que tú quieres, como tú quieres y donde tú quieres. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.